Eh, no sé mucho de cómo está el sector agropecuario, ¿no? Pero debe estar bastante embromado si me invitaron a mí. El flaco decía que hablaba, el flaco Lacina, de una reunión en Facultad de Agronomía. Yo no me acuerdo de haber estado, el flaco es mucho más viejo que yo. Pero realmente voy a inventar otro indicador, además del precio de la tierra, de que el agro esté embromado, que es que me inviten a mí al Congreso de la Federación Rural. Es un chiste, yo sé que me han invitado en otras circunstancias también, pero es un chiste. Realmente creo que se ha dicho casi todo. Yo no tengo muchas cosas para agregar. Voy a tratar de darle algún énfasis diferencial a algunas cosas, porque en realidad cuando me llamaron me dijeron, bueno, quiero que hables de políticas sectoriales y de la competitividad. Y bueno, entonces voy a hacer unos breves apuntes de diagnóstico, que por suerte yo ya tenía esperado que todos hablaran de lo que hablaron, grotescamente. Voy a hacer, haciendo el caso del flaco Bolacina, también voy a tratar de moderar algunas expresiones para poder facilitar el diálogo. Voy a hablar un poquito de qué se entiende por competitividad, la contribución sectorial al desarrollo del Uruguay, y bueno, después voy a dar algún enfoque de lo que yo creo que de repente se podría hacer, es decir, tanto en el largo plazo como en el mientras tanto, que creo que hoy es mucho más importante que el largo plazo, porque como hay una frase históricamente muy citada, que es aquello que in the long term we are all dead, ¿no? En el largo plazo estamos todos muertos. Entonces uno de los grandes temas es evitar que eso nos pase. Y bueno, pero eso es inexorable, ¿eh? Entonces, bueno, en cuanto a los apuntes, claramente Uruguay tuvo un crecimiento formidable desde el año 2003 a la fecha casi. Si bien ese crecimiento es asimétrico, no todos los sectores crecieron igual. Primero tuvo un crecimiento muy grande y el motor fue la exportación, y dentro de eso el motor más importante fue el agro. Entre el 2003 y el 2008 voló, entre otras cosas, por el tipo de cambio, por un tipo de cambio competitivo, por una capacidad de crecimiento muy grande en base a factores que no estaban totalmente utilizados. Entonces el sector se movilizó tremendamente. Después vamos a hablar un poquito de lo sectorial, y después, bueno, se fue cayendo en que el motor fuera el mercado interno, un poco por esa enorme cantidad de empleos públicos nuevos, porque aumentan los salarios, porque aumenta la inversión externa directa, notoriamente, es decir, entran muchísimos dólares. Los uruguayos, Uruguay es una economía muy chiquita, si entran muchos dólares, los dólares se deprecia fuertemente. Esa entrada de dólares provoca a su vez un estímulo del consumo interno y una mejora de los salarios, etc. Y bueno, y por una circunstancia, por un momento, por un tiempo, también la economía puede crecer fuertemente a instancia de su mercado interno. Eso no es eterno, pero durante periodos relativamente largos puede pasar. Crece el salario, crece mucho el empleo público. Yo ahí le agregué a los empleados públicos de mi predecesor en el uso de la palabra, le agregué las relaciones de empleo con el Estado que no son funcionarios públicos. Y eso lleva un poquito más arriba la diferencia de las cifras. Entonces, estamos ahora hablando de unos 70.000 funcionarios, 70 y pico mil funcionarios públicos más, que en el peor de los casos, o en la estimación más pequeña, representan alrededor de unos 700 millones de dólares por año. ¿Tá? Es decir, que cuando hablamos del déficit fiscal, primero lo armamos y ahora lo queremos bajar, pero lo armamos. Porque el sector público hizo un esfuerzo enorme entre los años 95 y 2005. Se bajó de 290.000 funcionarios públicos a 230.000 funcionarios públicos. O sea, se bajaron 60.000 funcionarios públicos. ¿Bajo qué sistema?
no reponer ninguna vacante. Es decir, que lo que está proponiendo Astori no solo es gradual, es insignificante. No es gradual, es insignificante. Bajamos 60.000 en 10 años no reponiendo ninguna vacante. Y en los siguientes 10 años aumentamos 75.000. Así no podemos andar. El crecimiento del gasto en dólares corrientes, si uno mira lo que era el gasto en el 2005 y mira lo que es ahora, en dólares corrientes, o sea, dividiendo el gasto en pesos comunes del día, dividido el tipo de cambio, da 8.000 millones de dólares de diferencia. Y el déficit fiscal son 1.800. El gasto público pasó del 28,7% del producto al 32,57% del producto. Si el producto aumentó, como aumentó en términos reales, un poquito más de un 50% en los últimos 10 años, imagínense lo que significa en términos de crecimiento del gasto. Entonces, en realidad, lo que queda claro es que el espacio fiscal que supuestamente había no existía. No había el tal espacio fiscal y no gastamos todo lo que teníamos y un poco más, porque el endeudamiento público pasó en dólares corrientes de vuelta de 13.000 millones de dólares a 34.000 y pico millones de dólares. Y el cambio te lo regalo, que es a favor. Entonces el tipo de cambio, obviamente, además, requiere que el gobierno, con ese endeudamiento, también requiere que el gobierno esté pidiendo plata. Esos dólares que entraron, ¿tá? Que entraron bajo diversas formas, en todo caso siempre el gobierno los tiene que cambiar para poder hacer frente al gasto público. Entonces también es una presión muy fuerte al tipo de cambio y una rigidez muy grande en el manejo del tipo de cambio. El flaco pedía que manejáramos el tipo de cambio como lo hace Australia y Nueva Zelanda, ¿tá? De hecho, si uno mira el conjunto de los países del mundo, después de la crisis de Lehman Brothers, casi todos los países devaluaron, y devaluaron fuertemente. Entonces yo pondría, en vez de poner el 2010, pondría el 2009, que es inmediatamente después, y ahí te pondría el equilibrio internacional. Y ese equilibrio internacional, a hoy, ¿cuánto es el tipo de cambio diferente? Es casi 35%. De ese 35%, Uruguay en realidad algo aumentó su productividad. Es decir, el tipo de cambio real de un país no tiene que ser siempre constante. Si no, el marco alemán nunca se hubiera revaluado contra el dólar, ¿no? ¿Verdad? Entonces, en los años 60, en los años 70, el marco alemán creció mucho, o sea, se apreció. Y es bueno que el peso se aprecie, pero es bueno que se aprecie en consonancia y en equilibrio con la productividad del sistema transable. Lo que decía el flaco, decir, cuando suben los granos, el tipo de cambio baja, y cuando bajan los granos, el tipo de cambio sube, es lógico y razonable, porque depende de la productividad relativa del sector transable con respecto al resto de la economía. Y eso es lo que hace. Para mantenerse competitivos respecto del mundo, manejan su tipo de cambio de manera que les permita competir. Pero para eso hay que poder, para eso hay que ahorrar. Y en Uruguay en realidad se ha dedicado a gastar más de lo que tiene, ¿no? Y yo estaba buscando algún símil que me pareciera razonable. Y en realidad fui a la biblioteca y saqué un librito que había leído hace un tiempo de un señor llamado Fabián O'Neill. Fabián O'Neill hizo una medio autobiografía, ¿no? Del estaño al Juventus y del Juventus al estaño, se podría traducir. Él lo tituló Hasta la última gota. Bueno, y eso es lo que le pasó al Uruguay. Tendría que traer el mismo librito, pero la cara debería ser la de Astori en vez de la de Fabián O'Neill. Uruguay se gastó hasta la última gota. En realidad Uruguay le erró al bizcochazo, le erró a la concepción de que lo que estaba pasando. Gastó más de lo que podía. Y es lo mismo que le pasó al otro. Lo único que a nosotros es con cero alcohol.
Ahora el ajuste lo paga el IRPF, el 25% de crecimiento de la recaudación, el IAS y las tarifas impuestos. ¿Ah? Las tarifas hoy de las tarifas públicas están operando como un impuesto que no pasa por el Parlamento. Aviso a los señores legisladores que están aquí presentes. ¿Ah? Las tarifas están actuando como un impuesto sin pasar por el Parlamento. En lo sectorial en realidad todo este periodo no es un periodo homogéneo. ¿Ah? Como yo decía antes, del 2003 al 2008 se creció fuerte en base al tipo de a una fórmula competitiva, pero además a la caída, ¿tá? Que no es menor, que habíamos tenido en el 2002. O sea, había recursos ociosos sobre los cuales y factores ociosos sobre los cuales agregar valor. Y por lo tanto la economía creció en productividad y ahí recuperó en realidad parte de ese tipo de cambio, y eso es lógico y razonable y está bien. Después viene el 2009 al 2014, y el 2009 al 2014 pasa una cosa particular. Caen mucho los precios en el 2008 en el mundo, en el 2008-2009 por el efecto Lehman Brothers, y después se recuperan a valores impresionantes. En realidad el gran boom de los precios, si uno lo mira, el gran boom de los precios es de 2009 al 2014. Porque vamos a decir, en el mundo los precios agrícolas se depreciaron mucho entre el 85 y el 2000. ¿Tá? Si uno lo mira en las gráficas que mostraba la SINA hoy, en el índice de precios de la FAO, los precios de ese momento andaban vamos a poner en un valor de 85. ¿Tá? Si uno mira desde el 2002 al 2008, los precios andan en el entorno de 170. O sea, se duplican. Si los mira del 2009 al 2014, los precios andan en el entorno de 200 y pico. Casi se triplican. Y hoy los precios andan en 170, o sea que siguen siendo el doble de aquellos periodos malos. Por lo tanto, yo suscribo de vuelta, no hay una crisis de precios internacionales en lo que hace a los alimentos. En eso no tenemos graves problemas. Hay asimetrías subsectoriales, porque si uno mira el crecimiento del producto, el Producto Bruto del país creció un 50 y pico % en 10 años. En los 10 años que ya vienen hasta el 2015. El Producto Bruto del sector punta a punta, entre 2005 y 2015, creció 14,8%, o sea, bastante menos. Pero dentro de ese 14,8%, los rubros, si uno los invoca, todos los rubros ganaderos, vamos a decir, de pequeños animales, de lechería, de ovinocultura, de ganadería, crecieron 2, punta a punta. Los agrícolas, el Producto Bruto Interno Agrícola a valores constantes, ¿no? Precios del 2005, que es la nueva serie, crecieron un 18%. Y la forestación un 140%. ¿Ah? Eso es lo que pasó, o sea que no es lo mismo, no ha pasado, no ha sido homogéneo lo que le ha pasado al sector agropecuario como un todo. Si bien tiene algunos marcos que son compartidos. Ahí están los escarceos fiscalistas, eso, o sea que el sector ha tenido como una dinámica reactiva porque el gobierno o partes del gobierno en realidad han hecho esfuerzos por sacarle más impuestos. En realidad eso ha sido más bien una cuestión de un saludo a la bandera que una cosa real. Yo creo que los impuestos, y discúlpenme si ofendo a alguno, no son tan relevantes en este negocio hoy. Si yo pongo el precio del gasoil, lo bajo lo que tiene que bajarse, que para mí es un poquito menos de lo que puso ahí, porque es la estimación que yo hice, que es lo que puso el flaco, que hoy me apuesto que va a 28, a mí me da 29 y poquito, pero no importa. O sea que pagando todos los mismos impuestos, el gasoil puede valer un 30% menos. ¿Tá? Que es más que lo que vale en Brasil, ¿no? ¿Tá? Pero no importa, pero vamos a ponerlo ahí.
importo el gasoil, que ANCAP importe el gasoil y lo venda, cobre los mismos impuestos que paga el gasoil uruguayo. ¿Está? Con esa cuenta, solo de diferencia en la totalidad de los fletes que paga el sector agropecuario hay 109 millones de dólares. ¿Está? Y la totalidad de los impuestos que pagó el sector el año 2015 fueron 254 millones de dólares. Entonces, dense cuenta de la magnitud de las cosas que estamos hablando. Ni conversamos del tipo de cambio, ¿no? Porque el tipo de cambio, asumiendo los cambios de productividad, etcétera, para el peor, vamos a decir, el menor de los escenarios, tendría que valer 35 pesos. Y no vale 28. Entonces, la transferencia, y en eso es muy importante, ¿por qué el gasto público capaz que debería ser una de las prioridades fundamentales de transmitirle a la sociedad que es importante que baje? Porque en realidad es el que nos está generando mayores dificultades. Y el gasoil es el que nos está generando mayores dificultades. ¿Tá? Los otros, sí, yo comparto que los impuestos, la naturaleza de los impuestos es más importante aún que el monto. Y eso sí es muy importante. Pero lo más importante de todo esto es el clima. Por eso yo puse los escarceos fiscalistas. Porque no es que fiscalmente, por la vía directa de los impuestos, el sector esté siendo estrangulado. No, lo que está estrangulando al sector es el aumento de los costos por efecto de tarifas muy altas y un tipo de cambio que no es favorable. Hay deterioro de los resultados de las empresas, se mostraron claramente. Hay sectores mucho más sensibles, el sector arrocero, el sector lechero está sufriendo una enormidad, pero el sector ganadero también está sufriendo. Lo que pasa es que el sector ganadero es como el tema del sapo en el agua, ¿no? Es decir, si vos agarrás un sapo y lo metés en una olla con agua fría y lo metés al fuego, el sapo se cocina. ¿Por qué? Y porque el sapo no se da cuenta que se está calentando el agua. Si vos agarrás el sapo y lo metés adentro de la olla con el agua hirviendo, el sapo salta, se va. Bueno, en realidad lo que le ha venido pasando y le pasa al sector ganadero es que el sector ganadero paulatinamente le van empeorando los resultados. Y eso se va trasladando normalmente a veces a deuda, cuando la deuda en realidad se empieza a achicar, o sea, se empieza a achicar el margen de endeudarse, empieza a bajar el stock y ahí después se termina fundiendo. Y eso ya no pasó. Entonces, a nivel sectorial, el aumento de la deuda, yo le agregué una cosa. Yo en el año 99 hice un trabajo sobre el endeudamiento agropecuario y me di cuenta que hay una parte del endeudamiento agropecuario que está vinculada a los traders de granos y a los servicios vinculados a la ganadería. Entonces, en realidad le agregué al sector estrictamente primario la deuda de esos dos sectores. ¿Tá? Es decir, hoy la agricultura no se financia en los bancos, se financia con ERRO, con el otro, y estos van y se financian con los bancos. Entonces, si le agrego yo ese valor al sector, en realidad la deuda del 2005 la deuda del 2000 eran 1.400 y pico millones de dólares. La deuda del 2005 eran 420 y 20 y pico, 29. Y la deuda de marzo del 2017, bancaria estoy hablando, ¿no? Exclusivamente, es de 3.063 millones de dólares. ¿Tá? Para una estimación del Producto Bruto Agropecuario en dólares corrientes del orden de 3.150 millones de dólares. O sea, estamos en niveles de deuda altos. Es cierto que probablemente estén más concentrados que antes. ¿Tá? Es cierto eso habría que estudiarlo. ¿Tá? Pero el tema central, me parece a mí, con la experiencia de los 90 cargada arriba de los hombros, es cómo recuperamos la competitividad, no cuál es el endeudamiento. El endeudamiento se arregla con competitividad y con productividad. Y si no, no se arregla. Entonces,
qué es la competitividad, ¿no? ¿Qué estamos hablando? En realidad, medio académicamente hablando, la competitividad podría resumirse como la capacidad que tiene un país o una empresa de participar más fuertemente en la economía del mundo. O sea, de vender más producto o más servicios al mundo entero. Es decir, si uno lo mira en un país, la capacidad que tiene un país de penetrar mejor la economía del mundo, de venderle mejor su trabajo al resto del mundo. Eso es la competitividad vista desde un punto de vista académico. Ahora, a mí en realidad me parece que eso es difícil de explicar o de entender con facilidad. Me gusta más una anécdota que me contó un día el profesor James Austin. Que no me la contó a mí, la contó al congreso de ACREA en Mendoza hace como 15 años, o poco más todavía, bastante más, desgraciadamente bastante más. Y el tipo decía, había dos amigos caminando por la sabana y de repente de lejos venía un león. Y el león lo ve y empieza a correr. Y entonces uno de los dos amigos empieza a correr. Y el otro se sienta en una piedra, abre la mochila que tiene y se pone unas zapatillas, unos championes, como decimos nosotros, ¿no? Y el otro lo para y dice, pero sos tarado, aunque vos corras con championes, el león te va a alcanzar igual. Dice, sí, pero ¿sabés qué pasa? Yo no quiero correr más que el león, quiero correr más que vos. Y eso es la competitividad. ¿Ah? Entonces, en realidad, los países más competitivos son los que corren más que el otro, no que el león. El león siempre te va a seguir corriendo. ¿Tá? Llamémosle el barbudo, como le llamamos acá en campaña, ¿no? Pero bueno, o el gato. Pero bueno, según la zona. Pero en realidad lo importante acá es que corramos más que los demás. Y para correr más de los demás tenemos que hacer cosas. Lo citaba Bonilla hace un ratito. Hay un estudio de competitividad global que hace el Foro Económico Mundial. El Foro Económico Mundial dice, bueno, hay 12 pilares de la competitividad en el largo plazo. Olvídense por un minuto del tipo de cambio. ¿Sobre qué bases se genera competitividad? ¿Cómo hacen los países para mejorar su capacidad de competir en el mundo? Y bueno, tienen que tener instituciones buenas, tienen que tener buena infraestructura. Tienen un grupo de gente estudiando quién gana, quién pierde, cuánto se gana, cuánto se pierde, con cuánto tiempo, qué pido entre tanto, ¿tá? Todo eso hay que hacerlo. Pero además hay que convencer a la sociedad. Hay que dar cuenta a la sociedad de la importancia que tiene la apertura. Eso que decía Bonilla ya. Hay que hacerlo ver. Hay que hacerlo ver en serio y de una manera que sea comprensible para la sociedad. Después, desarrollo de marcas y diferenciación. Yo creo, ahí estoy también, creo que se ha hablado de todo esto en la tarde de hoy. Yo creo que hay que hacer como una especie de proyecto ganadero 2, o con el famoso componente 3 del proyecto ganadero, que era para la integración vertical, ¿se acuerdan? De la cadena, no sé qué historia. Pero en realidad, ¿para qué? Para desarrollar marcas, para desarrollar cosas, para edificar arriba del cimiento de la trazabilidad. Eso que decía el flaco yo lo suscribo completamente. Pero entonces, INAC probablemente tiene que gastar más plata en eso. Y tiene que comprometer al sector privado a que ponga plata en eso, tanto el sector de la industria como el sector productivo. ¿Por qué? Y bueno, porque en realidad Uruguay está bien posicionado en términos de imagen. Pero esa imagen, hasta hoy, no se está traduciendo debidamente en los precios. Entonces esa apuesta y el riesgo de esa apuesta creo que tiene que ser compartido porque es para todos. Entonces tenemos que apostar a eso, tenemos que desarrollar esas cosas. Ojo con las bilaterales también, ¿no? Es decir, yo soy muy crítico, y me perdone el Ministerio de Ganadería, con lo que pasó con el protocolo de la soja. Nosotros no podemos ir a traernos una preferencia negativa de una bilateral. Tengo que ir a traernos una preferencia positiva. Si voy a China, bueno, flaco, a Australia en el 2023 le sacan los aranceles, de acá al 2023 sacámelos a mí también. No me pongan un costo arriba. Entonces yo creo que eso es un elemento muy importante porque opera igual que lo otro.
Después se necesita un clima de cooperación, ¿no? Un pacto de confianza, un marco estable, un pacto de respeto a las normas. Ahora anda el Pepe por ahí, que no sé si está acá. Anda el Pepe por ahí diciendo que la propiedad de la tierra tiene que dejar de ser privada. Yo creo que eso no es bueno. Pero no es bueno. A ver, si lo quiere plantear en serio, que vamos y lo planteamos en serio. Y discutimos en serio. Pero si lo vas a plantear como una cosa etérea ahí, como hace habitualmente el senador Mujica, no está bueno. Porque lo que genera es incertidumbre. Y acá alguien lo dijo hace un rato, lo principal que se empieza es confianza. Entonces, si hay que discutir, yo creo que está bueno discutir. Que discutamos todo lo que haya que discutir. Pero pongamos un marco claro para los próximos 15 años, 20 años, lo que sea. Para entonces todos nos ponemos de acuerdo para dónde vamos. Y vamos. Yo en ese marco, hay un marco fiscal que tiene que ser estable, que para mí tiene que ser sobre la base del impuesto a la renta y que tiene que tener todas las deducciones que puedas respecto a la inversión. O sea, la plata que yo me llevo, que pague igual más. Pero la plata que queda invertida ahí, que no pague impuestos. ¿Pero por qué? ¿Para mí? No, para todos. Ahí tenés el ejemplo de la ley forestal. Yo creo y el ejemplo de la ley de la ley de inversiones. Ahora se quiere reducir, y yo sé que hay en el gobierno gente muy importante que está muy a favor de mantener la ley de inversiones. La ley de inversiones es una de las cosas mejores que ha hecho el gobierno. Bueno, tiene que salir con todo el alma, decir que no, que es una barbaridad. A ver, la mejor manera de lograr una concentración de la economía uruguaya es matar la ley de inversiones y darle las preferencias a UPM, porque viene y como tiene peso se lleva el ahorro de los impuestos, el ahorro de cosas y todavía la paz sindical. No tiene sentido. Entonces, la ley pareja para todo. Porque eso es un principio básico del republicano. El otro tema es el factor humano como motor y como objetivo. Y yo le puse el factor humano porque no quise usar el capital humano, porque el capital humano también está asociado a algunas ideologías. Entonces, pero el factor humano es un factor de producción como cualquier otro. ¿Tá? Y es muy especial, es muy importante. ¿Por qué digo como motor? Como motor tiene que ser muy bien capacitado para acceder a mejores niveles de producción, para tener mayor productividad, pero también como propósito. A ver, ¿para qué la actividad económica? Para que mejore la vida de la gente. Entonces nosotros tenemos un gran desafío, y yo creo que a nivel sectorial hay un gran desafío en ese sentido. No se me había ocurrido traer peruano y cosas, pero sí lo que se me ocurre es que tenemos que hacer un gran cambio en el desarrollo de la gente que trabaja en el agro, en la capacidad de producción, pero también en su mejora salarial asociada a la productividad. Tenemos que hacer punta en eso. Vamos a hacer punta. Vamos a hacer punta en eso. Y eso también hay que incorporarlo a las exoneraciones. El Uruguay tiene que hacer una inversión muy grande en su factor humano. Y bueno, esa inversión, ¿por qué tiene menor jerarquía que la inversión en capital físico? No la tiene. No la tiene, tiene más jerarquía que la inversión en capital físico. Y además la inversión en capital físico requiere inversión en capital humano. El otro tema, hay que pensar mucho más adelante. Yo creo que si a mí me pidieran que pida una contrapartida a UPM para toda esta historia que le vamos a dar, le pediría 80 doctorados en el sector forestal. Y a cualquier otra de estas instancias le pediría lo mismo. Nosotros tenemos que ir adelante del mundo. Y no estamos yendo adelante del mundo. ¿Está? Nos está comiendo, nos va a comer el león. Nos agarra a nosotros. Hay 70 y pico que van caminando más para adelante. Se va a comer alguno de Sudán y Yemen y alguno más se va a comer antes. Y la infraestructura. La infraestructura es otro elemento central. Pero a ver, yo ayer estaba conversando con Lucio Cáceres, que en el año 2015, fui especialmente a hablar con él porque en el año 2015 hicieron un trabajo muy bueno de cuál era el atraso de infraestructura que tenía Uruguay. Entonces,
yo había hecho un cálculo y quería testarlo con él, que era en base a lo que ellos habían hecho antes. El atraso de infraestructura me daba 2.000 y algo de millones de dólares de inversión que se necesitaba. Ahora, si yo preciso 2.000 millones de dólares, ¿saben cuánto tengo que ahorrar del sector público para pagar en 20 años con una tasa del 7% de interés los 2.000 millones de dólares que podría esperar ahora? Bueno, 188 millones de dólares. Así que el ahorro de gasto público que habría que hacer para poder invertir 2.000 millones de dólares hoy, público-privado o privado o como quieran, ¿tá? Pero son 2.000 millones, pero esos 188 millones de ahorro del erario público, del presupuesto. A mí no me parece un disparate. El Estado uruguayo recauda algo más de 1.000 millones de dólares por concepto de impuesto a los ejes, impuesto al IMESI y IVA del combustible, patentes, peajes. Son algo más de 1.100 millones de dólares. 188 no se pueden ahorrar para esto. Bueno, de algún lugar va a haber que sacarlos, porque si no, acá va a haber un problema muy serio de infraestructura. Y para todo, para el turismo, para todo precisamos una infraestructura mejor. La Ruta 13, que tanto le impresionó a Bonilla, perdóname Bonilla, pero denota que no salís mucho, Bonilla. La Ruta 13, si le sacás una foto, es una ruta de tantas. Sacás la Ruta 1, la Ruta 3 más o menos, la 5, la 7, la 8 y la 9. Y un pedacito de la 10. No, la 27 la dejamos para otro día. La 30, la 31 también. Todo eso lo dejamos. Pero realmente es un problema importante, ¿no? No es un tema menor. Entonces, el momento es muy difícil. Lo que ya no se hizo no se puede hacer ya, no se puede hacer para mañana. No podemos poner una pancarta